En febrero de 2025, unos científicos detectaron un asteroide que venía hacia nosotros. Si impactara, abriría un cráter del tamaño de Manhattan y lanzaría una onda de choque capaz de arrasar todo en 30 millas a la redonda. Uy, yo de aquí me voy. Por suerte, por ahora estamos a salvo. Pero la amenaza volverá en 2028, y esta vez todo podría cambiar. En 2025, la NASA anunció que un asteroide llamado 2024 YR4 tenía 3.1% de probabilidad de impactar la Tierra en 2032. En lenguaje de asteroides, eso ya basta para prender las alarmas. No es nivel extinción de dinosaurios, pero sí puede arrasar una ciudad. La roca mide entre 130 y 300 pies de ancho, más o menos como un avión grande. Si algo de ese tamaño cayera sobre una zona poblada, no sería el fin del mundo, pero sí un día muy, muy malo. Aún así, nadie entró en pánico, ni los científicos corrieron a los búnkeres. Cuando detectamos un asteroide por primera vez, trabajamos con datos limitados. Es como ver un avión muy alto e intentar adivinar en qué puerta va a estacionarse. Por eso los astrónomos corren a reunir más datos. El asteroide parecía bastante común, era rocoso, no una rareza metálica. Lo detectó por primera vez a finales de 2024 un observatorio de Chile durante un escaneo rutinario del cielo. Existe un grupo llamado Red Internacional de Alerta de Asteroides. Su trabajo es vigilar las rocas espaciales que podrían venir a arruinarte el día. El 29 de enero de 2025, anunciaron que la probabilidad de que ese asteroide en particular golpeara la Tierra había superado el 1%. Y aunque 1% suene poco, basta para que los científicos empiecen a preocuparse. El riesgo de impacto de 2024 YR4 alcanzó su punto más alto el 18 de febrero de 2025. Ese día calcularon una probabilidad de 3.1% de impacto contra la Tierra. Pero para el 23 de febrero, con nuevas observaciones, esa posibilidad quedó prácticamente descartada. La calificación del asteroide en la escala de Turing, que clasifica el riesgo de impacto de objetos cercanos a la Tierra como asteroides y cometas durante los próximos 100 años, bajó a 0. Eso significa que ya no se considera una amenaza para la Tierra. Bueno, por ahora. Aún así, los científicos siguen rastreándolo, y con los nuevos datos, ahora hay un 4% de probabilidad de que golpee la Luna. Si pasara, sería el 22 de diciembre de 2032. Por ahora se espera que pase a unas 5.600 millas de la superficie lunar. Pero el rango de incertidumbre es enorme, de unas 46.000 millas más o menos hacia cualquiera de los dos lados. O sea, podría pasar de largo a una distancia muchísimo mayor. La última vez que vimos algo así de peligroso fue en 2004, con el asteroide 99942 Apophis. En ese entonces tenía 2.7% de probabilidad de impactar la Tierra en 2029. La gente sí se puso nerviosa, pero con observaciones más precisas, los científicos descartaron el impacto. Esta vez incluso superamos aquel viejo récord. Ahora mismo, 2024 YR4 va rumbo a la zona de Júpiter y no volverá a pasar cerca de nosotros hasta 2028. Y ahí es donde todo podría cambiar. Si el riesgo sube por encima del 10%, la IAWN enviará una advertencia formal a la ONU. Les dirá a los países dentro de la zona posible de impacto que tal vez empiecen a prepararse. Porque si hablamos de daños, ¡claro! Este asteroide no es el monstruo de 6 millas de ancho que acabó con los dinosaurios hace 76 millones de años. Este sí entra en la categoría de City Killer. Suena dramático porque lo es, pero no hablamos de una extinción global. El verdadero problema no es solo su tamaño, sino su velocidad. Si impacta, podría venir a casi 40.000 millas por hora. Eso sería como ir de Nueva York a Los Ángeles en menos de 5 minutos. Aún así, lo más probable es que explote en el aire antes de tocar el suelo. A eso se le llama explosión aérea. Pero si el asteroide está en el extremo grande de las estimaciones, sí podría alcanzar la superficie, estrellarse y abrir un cráter. Así que esa posibilidad sigue sobre la mesa. En cuanto a dónde podría impactar, la zona posible es enorme. Pacífico Este, el norte de Sudamérica, el Atlántico, África, la península arábiga y el sur de Asia. Levante la mano si los dejamos fuera.
Pero ojo, todavía es demasiado pronto para tomar decisiones de vida basadas en eso. Así que nada de empacar ni mudarse por ahora. Además, no estamos sentados sin hacer nada. En 2022, la NASA logró la misión DART. Literalmente estrellaron una nave contra un asteroide para desviarlo un poco. ¡Y funcionó! DART significa Double Asteroid Redirection Test. Se creó para la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA. Querían saber si podríamos empujar un asteroide apenas lo suficiente para que no chocara con la Tierra, así que lanzaron una nave en noviembre de 2022 y esta viajó por el espacio durante unos 10 meses. Desde el primer día, el plan era estrellarla. El blanco era una pequeña luna de asteroide llamada Dimorphos, de unos 530 pies de ancho, más o menos como un estadio grande. Dimorphos orbita un asteroide mayor llamado Didymos. Los dos giran uno alrededor del otro allá en el espacio. Y lo importante es que ninguno amenazaba a la Tierra, así que fue una prueba segura. DART era básicamente una nave pesada con una cámara y un sistema inteligente de guiado. La estrategia consistía en golpear a Dimorphos a unas 14.000 millas por hora y dejar que ese impacto cambiara un poco su órbita. En la etapa final, la nave se guió sola. Tenía que distinguir cuál roca era cuál, fijar la más pequeña y corregir su trayectoria sin que nadie la controlara en tiempo real. Hasta el instante del choque, la cámara a bordo envió imágenes en primer plano. Luego la señal se cortó, porque la nave ya había cumplido su misión. También había un pequeño CubeSat italiano que se separó antes y se quedó atrás para fotografiar la colisión y la nube de escombros resultante. Esas imágenes mostraron una enorme nube de roca y polvo saliendo disparada al espacio. Después de eso, astrónomos de todo el mundo empezaron a medir con mucho cuidado la órbita de Dimorphos. Antes del choque tardaba 11 horas y 55 minutos en dar una vuelta alrededor de Didymos. Después del impacto, tardaba 11 horas y 23 minutos. Una diferencia de 32 minutos es muchísimo. Y lo interesante es que la nave no fue la única responsable de ese cambio. Cuando DART golpeó la superficie, lanzó hacia afuera toneladas de material rocoso. Toda esa roca y ese polvo le dieron al asteroide un empujón extra, más fuerte que el que la nave sola habría conseguido. Más tarde, los científicos entendieron que Dimorphos no era un bloque sólido, sino más bien un montón suelto de escombros unidos por la gravedad. Esa estructura seguramente produjo más escombros y un empujón mayor. Por eso, con un asteroide más denso y sólido, la técnica podría no dar el mismo resultado. Por eso también estudian otras ideas. Calentar parte del asteroide con láser para soltar fragmentos que lo empujen poco a poco en dirección contraria, como un mini cohete. O colocar una nave muy cerca del asteroide y usar su propia gravedad para jalarlo lentamente fuera de su ruta, como un remolcador guiando un barco enorme. O, si la situación se pusiera realmente grave, usar una explosión nuclear como último recurso de emergencia. A pesar del éxito de DART, la NASA dice que todavía no tenemos un sistema listo y fiable que pueda detener un asteroide capaz de destruir una ciudad si de pronto apareciera en ruta de choque con la Tierra. El peligro no son los asteroides gigantes de nivel dinosaurios. Esos son enormes y fáciles de rastrear. Tampoco son las rocas pequeñas que se queman todo el tiempo en la atmósfera. El problema son los medianos, de unos 500 pies de ancho. Los científicos calculan que hay unos 25.000 objetos cercanos a la Tierra de ese tamaño moviéndose cerca de nuestra órbita. Hasta ahora solo hemos encontrado cerca del 40%. Eso significa que la mayoría sigue allá afuera y no sabemos exactamente dónde está. Son muy oscuros, reflejan tan poca luz que incluso los telescopios potentes los pasan por alto. Para corregir eso, la NASA planea lanzar un nuevo telescopio espacial llamado Near Earth Object Surveyor. En vez de buscar la luz del sol reflejada en los asteroides, buscará su calor. Incluso oscuro, absorbe sol y emite calor. En infrarrojo se ve mejor. Entonces, acabamos de detectar un asteroide tan masivo que podría borrar un continente entero si llegara a impactar la Tierra. Y se mueve increíblemente rápido, casi a velocidad récord. Pero lo que realmente da miedo es cómo básicamente juega a las escondidas con nosotros. Puede deslizarse directo al resplandor del sol y desaparecer por completo. Y sí, lo acaba de hacer otra vez. ¡Desapareció! Entonces, cuando finalmente lo volvamos a detectar,
¿Tendremos suficiente tiempo para prepararnos? ¿O ya podría ser demasiado tarde para la humanidad? Sí. ¿Ya tengo tu atención? Gracias. Entonces, conoce a 2025 SC79. Es un trabalenguas, así que solo lo apodaré Scooby. Este asteroide recién descubierto es bien astuto, del tipo que le encanta esconderse en el resplandor del sol. Piénsalo como tratar de ver una luciérnaga junto a la luz de un estadio. El brillo te pega en los ojos y opaca cualquier cosa tenue cercana. Así que sí, no verás esa luciérnaga. Ahora, los asteroides se esconden de la misma forma frustrante. Cuando terminan cerca del Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra, el resplandor abruma nuestros telescopios y la tenue luz reflejada del asteroide se pierde en él. Por eso algunos asteroides pueden navegar en dirección al Sol y permanecer básicamente invisibles para nosotros. Y los científicos dicen que los asteroides más peligrosos, los que podrían borrar una ciudad entera, son los más difíciles de detectar. Por eso los astrónomos necesitan esquivar de alguna forma el resplandor del Sol. Una forma de hacerlo es observando el cielo durante la corta ventana del crepúsculo. O sea, antes del amanecer o después del atardecer. Y ese momento es súper importante, porque es la única forma de atrapar algún asteroide riesgoso antes de que se nos acerque sigilosamente a la Tierra. Los científicos dicen que si uno de estos llamados asteroides crepusculares alguna vez se acerca a la Tierra, podría ser una seria amenaza de impacto. Y fue durante una de estas sesiones de observación crepuscular que los científicos finalmente detectaron este enorme asteroide. Era el 27 de septiembre de 2025. Scott Shepard, un astrónomo de un instituto en Washington, estaba escaneando el cielo, cazando cualquier cosa inusual en nuestro sistema solar. Y tenía una herramienta increíble en sus manos, la cámara de energía oscura. O DECAM, una de las cámaras de exploración del cielo más poderosas en la Tierra, construida para detectar objetos tenues a través de áreas enormes del universo. En un momento, detectó un punto tenue moviéndose a través de la imagen, así que rápidamente apuntó la cámara de alta tecnología hacia él y las cosas se pusieron más interesantes. Su movimiento coincidía con lo que los astrónomos esperan de asteroides que orbitan muy cerca del Sol. Luego, las observaciones de seguimiento con los telescopios Gemini y Magellan confirmaron el descubrimiento. Sí, esto realmente era un asteroide. Y hay dos cosas particularmente curiosas sobre él. Primero, es rápido, como muy rápido. De hecho, es la segunda órbita de asteroide más rápida conocida en el sistema solar. Da la vuelta al Sol una vez cada 128 días. Para comparar, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tarda 88 días en dar una vuelta. Segundo, su órbita es súper rara. Este es apenas el segundo objeto conocido que permanece completamente dentro de la órbita de Venus. Eso también lo pone en uno de los grupos de asteroides más raros que existen, los Satiras. Estos son asteroides cuyas órbitas están completamente dentro de la órbita de la Tierra. Los astrónomos han encontrado solo unos pocos hasta ahora, y Scooby es el número 39 en la lista. El equipo de científicos también descubrió que este asteroide es bastante grande, midiendo unos 700 metros de ancho. Eso es aproximadamente del tamaño del Merdeka 118, el segundo edificio más alto de la Tierra. Si un asteroide de este tamaño alguna vez se estrellara contra la Tierra, no solo sería malo, sería catastrófico. Estamos hablando de daño a escala continental. Abriría un cráter enorme en el suelo y luego lanzaría una onda de choque lo suficientemente poderosa para borrar bosques y destruir ciudades. Las ondas sísmicas ondularían a través de la corteza, provocando terremotos generalizados de alrededor de magnitud 7.4, y la gente aún podría sentirlos a unos 500 kilómetros del impacto. Y eso no es todo. Una brutal explosión de presión de aire correría hacia afuera, rompiendo ventanas a más de 1.600 kilómetros de distancia. Luego vienen las consecuencias. El polvo y los escombros del impacto podrían dispararse hacia la atmósfera, bloquear algo de luz solar y alterar nuestro clima. Lo sé, puede que te sientas asustado ahora mismo, pero no te preocupes por eso. Por suerte, Scooby no va a hacer nada de eso, porque no está en curso de colisión con la Tierra. Ahora mismo, las matemáticas muestran que no hará ningún paso cercano a nuestro planeta. Al menos no pronto. Aún así, hay mucho más que aprender sobre este asteroide, pero cualquier estudio adicional tendrá que esperar. Por ahora, ha desaparecido detrás del Sol y está fuera de vista. Una vez que reaparezca, los astrónomos le echarán un vistazo más de cerca y tratarán de aprender más sobre de qué está hecho. Esa parte realmente importa.
¿Por qué este asteroide de alguna manera aguanta mientras orbita tan cerca del calor brutal del Sol? Verás, este asteroide se acerca mucho al Sol. En su punto más cercano, este asteroide es bombardeado con casi 6 veces la luz solar de la Tierra. A esa distancia, su superficie podría calentarse hasta unos 227 grados Celsius. Lo que los científicos aún no saben es cómo una roca tan grande puede ser horneada una y otra vez sin desmoronarse. Y hay 2 cosas más que los astrónomos quieren verificar una vez que vuelva a estar a la vista: qué tan rápido gira y qué tan brillante se ve. Ahora, por brillante, me refiero a cuánta luz solar refleja, porque los asteroides no producen su propia luz solar. Son solo grandes trozos rocosos que brillan, reflejando la luz solar hacia nosotros. En fin, esas pistas pueden decirles a los científicos de qué está hecho Scooby. Una posibilidad es que este asteroide esté cargado de metal denso, y eso podría explicar cómo sobrevive al calor brutal del Sol. Y si eso resulta ser cierto, este asteroide podría ser una reliquia de cuando el sistema solar apenas se estaba formando. O tal vez se movió lentamente más cerca del Sol, porque la gravedad de Venus y Mercurio lo jaló gentilmente una y otra vez durante millones de años. Ahora, aunque SC-79 no es un peligro real para nosotros, y todavía hay mucho que no sabemos sobre él, solo encontrarlo ya es un gran logro. Es un recordatorio de que los grandes asteroides pueden esconderse de nosotros. Entonces, incluso en nuestro propio patio cósmico, todavía hay puntos ciegos donde objetos grandes pueden permanecer ocultos hasta que el momento correcto del crepúsculo los delata. Y mientras nuestra tecnología de detección mejora, seguimos encontrando más y más asteroides. Hasta ahora, los científicos han detectado más de 1 millón en el sistema solar. Vienen en todos los tamaños, desde monstruos como Vesta, que mide unos 530 kilómetros de ancho, hasta rocas que son más pequeñas que una casa. Ahora, de todos los asteroides que conocemos, unos 40,000 son lo que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs. Eso solo significa que sus órbitas los traen cerca de nuestro vecindario. Técnicamente su punto más cercano al Sol es menos de 1.3 veces la distancia Tierra-Sol. Es lo suficientemente cerca para que los sistemas de defensa planetaria los vigilen cuidadosamente. Y por eso exactamente podemos relajarnos. O sea, nadie tiene que perder el sueño imaginando un asteroide estrellándose contra nuestro planeta. Cada vez que los científicos descubren un nuevo asteroide que se acerca a la Tierra, lo rastrean y hacen los cálculos de inmediato. Y luego trazan su camino años, décadas o incluso siglos hacia el futuro. Y no lo hacen adivinando. Los sistemas automatizados de la NASA, como Sentry, constantemente escanean el catálogo de asteroides y calculan si alguno de estos objetos tiene aunque sea una pequeña posibilidad de impactar la Tierra en los próximos 100 años. Si algo parece riesgoso, salta al tope de la lista de vigilancia y le dan seguimiento rápido. Así que sí, hay casi 2,000 asteroides cercanos a la Tierra que técnicamente tienen alguna posibilidad de impactarnos en los próximos 100 años. Pero no entres en pánico. La mayoría son pequeños e inofensivos. ¡Hey! Como yo. Y sus probabilidades de impacto usualmente están muy por debajo del 1%. ¿Ves por qué dije que no deberíamos estresarnos demasiado? ¡Genial! Ahora, duerme tranquilo. En 2022, destruimos a propósito una mansión de varios millones de dólares al estrellar una nave espacial contra un asteroide llamado Dimorphos. Solo para ver si podíamos... Bueno, todavía no. Y ahora, a finales de 2026, otra nave espacial está llegando ahí para inspeccionar el enorme cráter que dejamos. Y el futuro de nuestro planeta depende un poco de esta misión. ¿Cómo es eso? Vamos a descubrirlo. Primero lo primero, veamos qué fue la misión DART y cómo logró su magia. DART significa Prueba de Redirección de Doble Asteroide. Fue una misión creada para el Programa de Defensa Planetaria de la NASA. Suena a algo de Star Wars. La idea era simple pero importante. Si un asteroide se dirigiera hacia la Tierra, ¿podríamos empujarlo lo suficiente para que no impactara nuestro planeta? Es como con una pelota rodando. Un pequeño golpecito puede cambiar su trayectoria para que pase de largo. Los científicos querían ver si la misma idea funcionaría con asteroides. Así que la NASA lanzó la nave DART en noviembre de 2021. Pasó unos 10 meses viajando por el espacio antes de alcanzar su objetivo, un pequeño asteroide llamado Dimorphos. Medía unos 160 metros de diámetro, más o menos del tamaño de un gran estadio deportivo. Orbitaba un asteroide más grande llamado Didymos. Ninguno de esos asteroides era peligroso para la Tierra, por eso los científicos los eligieron.
Así podían realizar este experimento único de forma segura, sin preocuparse por enviarnos accidentalmente una amenaza real. La nave DART en sí era bastante simple. Era algo así como una caja pesada con paneles solares, una cámara y un sistema de navegación inteligente. El plan era estrellarla contra Dimorphos a una velocidad brutal de 22.500 kilómetros por hora, tan rápido como para viajar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos. Pero golpear una roca pequeña en el espacio no es fácil, sobre todo a esa velocidad. En las últimas horas de la misión, la nave tuvo que guiarse sola porque las señales desde la Tierra tardaban demasiado en ir y volver. La sonda usó su cámara y su software para distinguir cuál era el asteroide grande y cuál el pequeño. Luego se fijó en Dimorphos y ajustó su trayectoria automáticamente. Mientras la nave se acercaba cada vez más, la cámara seguía enviando imágenes a la Tierra. Los científicos vieron cómo el asteroide se hacía más y más grande hasta que, de repente, la transmisión se cortó. Fue cuando DART se estrelló contra la superficie. Por suerte, también había un pequeño minisatélite italiano viajando con DART. Antes de la misión, se separó y se mantuvo a una distancia segura cuando ocurrió el impacto. Esta pequeña nave fotografió las consecuencias inmediatas de la colisión y la nube de escombros resultante. Una enorme columna de polvo y roca salió disparada al espacio, extendiéndose miles de kilómetros desde el asteroide, como una estela de humo cósmico. Después del choque, astrónomos de todo el mundo empezaron a medir Dimorphos. Antes del impacto, el asteroide tardaba 11 horas con 55 minutos en dar una vuelta alrededor de Didymos. Después de la colisión, ese tiempo cambió. Ahora la órbita tomaba 11 horas con 23 minutos. Esa diferencia de 32 minutos es en realidad un cambio enorme para la órbita de un asteroide. Significaba que el experimento había funcionado, pero había un detalle. La nave no fue lo único que empujó al asteroide. Cuando DART se estrelló contra la superficie, lanzó una enorme cantidad de roca y polvo al espacio. Todo ese material salió disparado, actuando como el escape de un motor de cohete. Le dio al asteroide un empujón extra, y ese empujón fue mucho más fuerte de lo que la nave sola habría logrado. Además, pronto los científicos descubrieron algo más. Dimorphos probablemente no era una roca sólida. Era más bien un montón suelto de escombros, con muchas rocas pequeñas y polvo unidos por la gravedad. Imagina un montón de grava flotante en vez de una sola roca gigante. Ah, ahora sí lo entiendes. Como el asteroide era algo suelto, el impacto levantó muchos más escombros de lo que los investigadores esperaban, y eso resultó en un empujón más fuerte. El problema es que eso podría significar que otro asteroide se comportaría diferente. Y si algún día tenemos que lidiar con un asteroide sólido y denso, el mismo truco podría no funcionar. Por eso los científicos quieren descubrir qué le pasó realmente a Dimorphos después del choque. Sabemos que la órbita del asteroide cambió, pero aún no entendemos cómo el impacto alteró su superficie ni cómo es el interior del asteroide. Por eso tuvimos que enviar una misión de seguimiento. La Agencia Espacial Europea lanzó la nave Hera, nombrada en honor a la diosa griega del matrimonio, para investigar más de cerca. Hera debe volar hasta Dimorphos y estudiar el asteroide a detalle. La nave mapeará el cráter dejado por la colisión, medirá la nueva órbita del asteroide y estudiará cómo cambió la superficie cuando DART se estrelló contra él. También intentará descubrir qué hay debajo de la superficie de esa roca espacial. Será así. Cuando Hera llegue, no solo pasará volando junto a los asteroides, en cambio, orbitará el sistema durante varios meses, estudiándolo de cerca. Medirá el cráter y mapeará la superficie a detalle. De esta forma, los científicos podrán determinar exactamente cómo el impacto cambió al asteroide. Hera no trabajará sola. Unas 6 semanas después de llegar, la nave liberará 2 pequeños satélites auxiliares llamados Milani y Juventas. Estas pequeñas naves se conocen como CubeSats, mini satélites del tamaño de una caja de zapatos. Uno estudiará la composición química de la superficie del asteroide, ayudando a los científicos a entender de qué está hecha la roca. El otro observará debajo de la superficie usando instrumentos especiales para conocer cómo es el interior del asteroide. Hera es parte de nuestra primera misión para estudiar de cerca un sistema de asteroides binario. Estos sistemas siguen siendo un misterio para los científicos, aunque representan cerca del 15% de los asteroides cercanos a la Tierra. Mientras esté ahí, Hera también ayudará a los investigadores a probar varias tecnologías nuevas. Por ejemplo, usará navegación autónoma, es decir, puede guiarse sola alrededor del asteroide sin instrucciones constantes desde la Tierra.
algo así como los carros autónomos navegan por las calles aquí en la Tierra. ERA les dará a los científicos una idea más clara de cómo se comportan los asteroides en un choque. Así la próxima vez que intentemos desviar uno, sabremos exactamente qué esperar. Por cierto, DART y ERA fueron diseñadas juntas desde el principio como parte de un proyecto internacional llamado Evaluación de Deflexión por Impacto de Asteroide. Misiones como DART y ERA están ayudando a los científicos a aprender cómo proteger la Tierra si algún día se descubre un asteroide peligroso. Porque según la NASA, aún no tenemos un sistema completamente listo y confiable que pueda detener un asteroide capaz de destruir una ciudad. La cosa es que los asteroides más grandes, los que acabaron con los dinosaurios, en realidad no son nuestra mayor preocupación. Son enormes y por eso mucho más fáciles de detectar y rastrear con telescopios. Los científicos casi seguramente los verían venir con muchos años de anticipación. Las rocas espaciales diminutas tampoco son un problema. Pequeños pedazos de escombros entran a la atmósfera terrestre todo el tiempo, y la mayoría simplemente se queman en el cielo antes de llegar al suelo. La verdadera amenaza son los asteroides medianos, de unos 150 metros de ancho. Eso es más o menos del tamaño de un rascacielos grande, o varias canchas de fútbol puestas en fila. Un asteroide de ese tamaño podría destruir una ciudad entera si impactara la Tierra. Los científicos creen que podría haber unos 25.000 objetos cercanos a la Tierra de este tamaño, moviéndose alrededor del Sol en trayectorias que pasan cerca de la órbita terrestre. Pero hasta ahora solo hemos descubierto alrededor del 40%. Eso significa que la mayoría sigue ahí afuera y no sabemos exactamente dónde están. Muchos de ellos son extremadamente oscuros y reflejan muy poca luz solar. Por eso incluso los telescopios más potentes a veces no los detectan. No es de extrañar que los expertos estén explorando diferentes ideas para la defensa planetaria. Una opción es usar láseres potentes. El láser podría calentar parte de la superficie del asteroide hasta que pedazos de roca salgan disparados al espacio. Esas partículas escapando actuarían como pequeños escapes de cohete, empujando lentamente al asteroide en dirección opuesta. Otra idea es algo llamado tractor gravitacional. Una nave se estacionaría cerca del asteroide y se quedaría ahí flotando por mucho tiempo. Su gravedad jalaría al asteroide, desviándolo lentamente de su curso. Es como un pequeño remolcador guiando un enorme barco de carga. Y si las cosas se ponen realmente serias, todavía queda una opción de último recurso: usar una explosión nuclear cerca del asteroide para darle un empujón poderoso. ¿Sabías que en el último año, cerca de 150 asteroides pasaron más cerca de la Tierra que la Luna? Pero eso no es lo que asusta. Lo que asusta es que algunos solo se detectaron después de pasar. Y si uno de ellos hubiera tomado un camino diferente, ciudades enteras habrían desaparecido. Eso es lo que preocupa a los científicos. Lo invisible que se esconde donde nuestros telescopios no alcanzan a ver. Exploremos qué significa eso. Los astrónomos tienen una lista de asteroides que se acercan a nuestro vecindario. Si la órbita de una roca pasa cerca de la Tierra, entra a un club especial llamado Objetos Cercanos a la Tierra, u OCT. Esa lista puede incluir desde una pequeña piedrita espacial inofensiva que no rompería una ventana, hasta una roca lo bastante grande como para causar un cataclismo total. Los OCT son restos de cuando se formaron los planetas. Algunos escombros terminaron a salvo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero otras piezas fueron empujadas a trayectorias que cruzan la órbita terrestre. Esos son los que nos importan, porque siguen vagando hoy, dando vueltas al Sol, y de vez en cuando, pasando incómodamente cerca de nosotros. Los objetos más grandes son los más fáciles de localizar. Son tan raros y brillantes que destacan en los sondeos del cielo. Hasta ahora, ninguno de esos grandes parece venir hacia nosotros pronto. Sin embargo, la verdadera preocupación viene de la clase media de asteroides. En papel, muchos están en la categoría de objetos potencialmente peligrosos, u OPP, pero el apodo destructores de ciudades los describe mejor. Estas rocas no son lo suficientemente enormes para acabar con el planeta, pero podrían aplanar una ciudad y alterar el clima por varias temporadas. Algunas son tan anchas como un estadio de fútbol y golpean la atmósfera más rápido que un proyectil. La NASA estima que hay alrededor de 25.000 asteroides cercanos a la Tierra de al menos 140 metros de ancho, pero solo hemos descubierto una fracción de ellos. Básicamente, tenemos órbitas precisas de menos de la mitad de los destructores de ciudades. El resto solo existe como números en simulaciones. Sabemos que deberían estar allá afuera, solo que no los hemos visto aún. ¿Por qué son tan difíciles de detectar?
Algunos asteroides son casi negros como el carbón, camuflándose en la noche cósmica. Otros están cerca del Sol desde nuestra perspectiva, así que nuestros telescopios se saturan con el brillo. Es como tratar de encontrar un mosquito mientras ves directo hacia la luz del Sol. Por favor, no hagan esto. Desde la Tierra, estas rocas se pierden en el resplandor del Sol. Solo las vislumbramos justo después del atardecer o antes del amanecer. Y esa oportunidad solo existe si el cielo está despejado y el asteroide está en el lugar exacto. Si no, se esconde de nuevo en el punto ciego del Sol, jugando a las escondidas con nosotros. Nos tomaron por sorpresa hace poco. En 2013, el meteoro de Chelyabinsk llegó desde la dirección del Sol naciente. Nadie lo vio a tiempo, porque venía de la dirección equivocada. Explotó muy arriba de la región, destrozando ventanas por toda la ciudad, y envió a más de 1000 personas al hospital. Lo más aterrador es que el meteoro medía solo unos 18 metros de ancho. Ahora, imagina un destructor de ciudades viniendo de esa misma dirección. Una roca del tamaño de un estadio, saliendo del resplandor del Sol, nos daría muy poca advertencia. Quizás unos días o una semana en vez de décadas. Y sabemos que la zona ciega no está vacía. Las observaciones ya revelaron al menos un asteroide grande en esa región que los científicos pueden considerar seriamente un destructor de planetas. Se llama 2022 AP7 y es enorme. Esta cosa mide más de 800 metros de ancho, lo suficientemente grande como para que si alguna vez golpeara la Tierra, sería un día catastrófico para todos. Los astrónomos lo encontraron usando la cámara de energía oscura supersensible durante el crepúsculo, apuntando el telescopio hacia la región del cielo que la mayoría de los sondeos normalmente evitaban. La buena noticia es que AP7 no se dirige directo a la Tierra. Su órbita cruza la de nuestro planeta, pero los tiempos no coinciden, así que no lo encontraremos en este paso, ni en el siguiente, ni siquiera en varios siglos. La mala noticia es lo que sugiere ese descubrimiento. Si costó tanto esfuerzo notar algo así, ¿qué más nos estamos perdiendo? Y 2022 AP7 es solo un OPP. Otros asteroides más cercanos al Sol también fueron detectados durante esas mismas búsquedas crepusculares. Nuevas simulaciones dicen que algunas de esas rocas ocultas no están ahí al azar. Varias parecen compartir órbita con Venus. No orbitan a Venus en sí, orbitan al Sol casi en el mismo carril. A veces un poco adelante del planeta, a veces un poco atrás, como niños trotando en la misma pista, pero dispersos a lo largo de la vuelta. Los astrónomos ya conocen aproximadamente 20 de esos coorbitales de Venus, y sus trayectorias son todo menos estables. La gravedad de Venus, la Tierra y otros planetas los jala constantemente. Y a lo largo de miles de años, esos tirones podrían estirar sus trayectorias hasta empezar a cruzar la órbita de la Tierra. La mayoría de los sobrevuelos son inofensivos, pero un paso desafortunado podría ser el que cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso es simple, en teoría, encontrarlos antes. El objetivo de los astrónomos es lanzar telescopios infrarrojos y ponerlos en el espacio. Aunque tenemos telescopios increíbles, como el JWST o el Hubble, nunca los apuntamos hacia el Sol, porque el brillo de nuestra estrella puede dañarlos. Por eso necesitamos un telescopio en órbita alrededor de Venus, o uno que viaje junto a él. Estaría en mejor posición para vigilar los asteroides que andan por ahí. La NASA está lanzando el proyecto NEO Surveyor, que busca resolver el problema. Debería escanear el sistema solar interior para detectar asteroides peligrosos a tiempo. Además, estamos aprendiendo que podemos mover asteroides. La misión DART de la NASA estrelló una pequeña nave espacial contra una roca, lo que afectó su órbita ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para probar que se puede hacer. Es como girar un avión solo 1 grado mientras aún está sobre el océano. Para cuando te alcanza, ese pequeño cambio puede hacer que falle por miles de kilómetros. Equipos de todo el mundo pasan sus días vigilando rocas espaciales. Y sí, es un trabajo de verdad que paga. La NASA tiene la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Europa tiene el Centro de Coordinación de OCT. Los observatorios les envían datos nocturnos del cielo, y las computadoras verifican de inmediato la órbita de cada punto. Si una roca pudiera acercarse demasiado, entra a la lista de riesgo y recibe atención extra. Cada nueva foto actualiza la órbita un poco más. A veces eso hace que el nivel de peligro suba por un momento. Eso es exactamente lo que pasó con 2024 YR4.
cuando alcanzó brevemente el nivel 3 en la escala de Turín, antes de que mejores mediciones calmaran a todos. La escala va del 0 al 10, y cualquier cosa que suba de 3 es lo suficientemente rara como para levantar cejas. Todo el sistema funciona así a propósito: detectar algo extraño, recolectar más datos y decidir si relajarse o mantenerse alerta. La mayor parte del trabajo es bastante aburrida. Es mucho revisar números, corregir órbitas y descartar falsas alarmas. Esa rutina tranquila y cuidadosa es lo que permite al mundo responder rápido cuando finalmente aparece una roca que no solo está de paso. Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar? Para esas enormes rocas destructoras de planetas, la respuesta corta es no mucho. Nada de ese tamaño está programado a corto plazo. Las amenazas menores a nivel ciudad son más complicadas. Las probabilidades de que uno golpee la Tierra pronto siguen siendo mínimas, pero no son cero. Piénsenlo como una lotería cósmica que lleva miles de millones de años funcionando. Muy de vez en cuando, el universo saca un número que hace que los astrónomos se pongan alertas. No es razón para entrar en pánico. Es razón para construir mejores ojos en el espacio y asegurarnos de que si alguna vez sale un boleto malo, lo veamos a tiempo para hacer algo al respecto. Ok, qué alivio. El asteroide 2024 YR4 no va a chocar contra la Tierra ni a destruir ciudades enteras, pero este enorme asteroide todavía podría impactar la Luna para el año 2032. El impacto podría lanzar una nube masiva de polvo y escombros al espacio, poniendo en riesgo a los satélites y astronautas. Así que la NASA ahora está considerando una solución audaz al estilo Armagedón: hacerlo explotar. Este asteroide fue descubierto por primera vez en 2024, gracias al telescopio Atlas Survey en Chile. Ahora, su nombre oficial es 2024 YR4, pero bueno, vamos a llamarlo Nugget para abreviar. Así que Nugget es enorme, mide como 60 metros de ancho, que es más o menos como un edificio de 15 pisos. Si algo así de grande chocara contra la Tierra, sería catastrófico. Podría destruir ciudades importantes como Londres, París o Nueva York, y si cayera en el océano, podría provocar tsunamis enormes. Ahora, imagina la sorpresa de los científicos al calcular que había una posibilidad real de chocar con la Tierra. Las probabilidades eran del 3%. No suena a mucho, pero ante el riesgo de destruir una ciudad, quieres que ese número sea 0. Así, este grandulón fue el primero en activar una defensa planetaria coordinada a nivel internacional. Por suerte, para marzo de 2025, las agencias espaciales ya tenían datos suficientes para descartar un impacto. De hecho, no hay ninguna amenaza seria de este asteroide por lo menos durante los próximos 100 años, así que esa es la buena noticia. Pero luego apareció un nuevo problema: podría chocar con la Luna. Nuevas proyecciones dicen que hay un 4% de probabilidad de que pueda impactar nuestro satélite natural en diciembre de 2032. Lo más preocupante es que las probabilidades podrían ser en realidad más altas, tal vez mucho más altas, y puede que no lo sepamos con certeza hasta que ya casi no quede tiempo para hacer algo al respecto, porque en este momento, Nugget simplemente está demasiado lejos como para poder estudiarlo más a fondo. Está oculto de nuestra vista, y los científicos dicen que no podremos volver a verlo hasta junio de 2028, y solo entonces las agencias espaciales podrán hacer nuevas observaciones y determinar con confianza si el asteroide va a impactar, o mucho más probable, no va a impactar la Luna. Pero, ¿y si en realidad descubren que Nugget sí va en rumbo de colisión? O sea, ¿deberíamos intervenir? Bueno, algunos científicos piensan que sí deberíamos. Después de todo, todavía podría ser peligroso para los astronautas e incluso podría dejar fuera de servicio cosas de las que dependemos aquí abajo, como el Internet, el servicio celular y el GPS. Si este asteroide realmente chocara con la Luna, el impacto sería tan grande que probablemente sería visible desde la Tierra. Pero la verdad, nadie sabe exactamente qué pasaría, y hay una razón para eso. Cuando pequeños objetos espaciales entran en la atmósfera de la Tierra, normalmente se queman, pero la Luna no tiene ese tipo de protección, así que constantemente la golpean asteroides y meteoritos. Se estima que alrededor de 100 rocas espaciales la impactan todos los días, y la mayoría son diminutas, básicamente del tamaño de pelotas de ping pong. Pero un asteroide del tamaño de Nugget es otra historia completamente diferente. De hecho, es muy raro que algo tan grande golpee la Luna,
y solo ocurre aproximadamente una vez cada 4 o 5 mil años, y es aún más raro que sepamos de ello con anticipación. Así que probablemente los científicos harán muchas simulaciones detalladas en computadora durante los próximos años para ver qué podría pasar, pero ya están bastante seguros de que el impacto dejaría un cráter completamente nuevo en la Luna de aproximadamente 900 metros de ancho. Y justo después de que Nugget impacte, la explosión lanzaría una enorme cantidad de regolito al espacio. Con eso me refiero al polvo y las pequeñas rocas que cubren la Luna. El problema es que no podríamos predecir con anticipación exactamente cuánta materia sería lanzada al espacio o si alguna de ella llegaría a la Tierra. Algunos dicen que la cantidad de pequeñas rocas espaciales que nos golpearían podría aumentar hasta 1000 veces el nivel habitual, y eso podría durar varios días. Por el lado positivo, un evento así podría convertirse en una de las mejores lluvias de meteoritos de la historia. Pero aquí está el problema: no solo se vería increíble. Podría ser realmente peligroso para los astronautas en la EI y otras estaciones espaciales. Podría afectar a los satélites y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para todos nosotros aquí abajo. Y sí, definitivamente no queremos eso. Así que los científicos están trabajando en un plan para asegurarse de que Nugget no choque con la Luna. Y cuando se trata de evitar una colisión como esta, realmente solo hay dos opciones: desviar el asteroide o destruirlo. Idealmente, solo quieres desviarlo. La idea es darle un pequeño empujón a este asteroide, para que cambie su trayectoria y no choque con la Luna. Y mientras más pronto lo hagas, más pequeño tiene que ser ese empujón. Pero este método tiene un inconveniente. Para desviar a Nugget con precisión, primero necesitamos saber cuánto pesa, y eso es más difícil de lo que parece porque las estimaciones de su masa dependen de su densidad, lo cual es complicado de averiguar desde tan lejos. El asteroide podría pesar desde 51 millones hasta más de 711 millones de kilogramos, y dependiendo de en qué parte de ese rango se encuentre, la energía necesaria para empujarlo, la cantidad exacta podría ser completamente diferente. Y el problema es que si una misión de desviación se basa en una estimación de masa incorrecta, podrías empujarlo accidentalmente en la dirección equivocada. Eso podría empeorar el problema, incluyendo, en el peor de los casos, redirigirlo hacia la Tierra. Así que sí, tal vez deberíamos dejar esa idea, y básicamente los científicos están de acuerdo. Lo que nos lleva a la opción número 2, destruirlo. Ahora, hay dos maneras de hacer eso. La primera es usando energía cinética. Básicamente, le pegas con algo lo suficientemente grande y pesado como para romperlo en pedazos más pequeños. De hecho, ya hemos visto que este tipo de idea funciona. La misión DART de la NASA demostró que sí. Puedes cambiar la trayectoria de un asteroide estrellando una nave espacial contra él, pero estrellarse contra una roca espacial para destruirla. Bueno, eso ya es un nivel de dificultad completamente diferente. Tal vez tengamos la tecnología para hacer eso para el año 2030. Tal vez no la tengamos. La segunda forma de destruir un asteroide es algo llamado detonación en altura. Básicamente, detonas un dispositivo nuclear cerca del asteroide, justo por encima de la superficie. Estudios de la NASA dicen que una explosión nuclear de 1 megatón sería suficiente para destruir a Nugget, sin importar su tamaño o peso. Nunca hemos probado realmente una detonación nuclear en el espacio específicamente para desviar un asteroide, pero la física dice que puede funcionar. Así que en este punto, ya no es solo una decisión técnica, es más bien una gran decisión global. Las autoridades todavía tienen que decidir si vale la pena hacer todo esto por esta amenaza en particular. Y recuerda, por ahora, todavía hay un 96% de probabilidad de que este asteroide no choque con la Luna. Así que solo tenemos que esperar unos años hasta que vuelva a aparecer para actualizar estos números. Todos estos planes siguen siendo solo posibles escenarios que las agencias espaciales están discutiendo, y cualquier decisión final se tomaría en los próximos años. Aunque el tiempo estaría bastante justo. Si quieren estar listos para el año 2032, una misión nuclear tendría que lanzarse en algún momento entre finales de 2029 y 2031. Ahora, incluso si Nugget nunca llega a chocar con nada, rastrear su trayectoria y pensar en cómo lo detendríamos sigue siendo una prueba muy valiosa para la defensa planetaria. Y estar atentos a amenazas como esta cada vez es más importante, especialmente ahora que las agencias espaciales están más cerca de construir bases en la Luna, donde los astronautas vivirían y trabajarían. Estados Unidos planea comenzar a lanzar misiones regulares a la Luna antes de que la NASA eventualmente se dirija a Marte. China también tiene planes similares y ha dicho que quiere llevar a sus astronautas a la Luna para el año 2030.
Por eso necesitamos herramientas más precisas y mejores predicciones para que todos puedan estar seguros allá arriba en el futuro. Y ojalá que Noket o cualquier asteroide parecido nunca nos amenace. En 2024, la Tierra tuvo la compañía de una mini luna que orbitó alrededor de nuestro planeta por 2 meses. Se quedó un rato, dio algunas vueltas, y luego, como toda visita educada, se fue. Regresó a continuar su viaje alrededor del Sol. Sin embargo, los astrónomos ahora dicen que otra roca nos ha estado acompañando. No por semanas, sino por 6 décadas. Es rara y extraña, y ahora la clasifican como una cuasiluna. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Es como un satélite de respaldo? A diferencia de nuestra genial y misteriosa luna que ilumina nuestras noches y afecta a los hombres lobo, una cuasiluna no da vueltas alrededor de la Tierra. En cambio, orbita el Sol, pero lo hace casi en perfecta sincronía con nosotros, como un corredor haciendo un maratón contigo que mantiene un ritmo similar. El espacio solo parece tranquilo, en realidad es bastante caótico. El Sol, la Luna, la Tierra e incluso otros planetas están constantemente jalándose entre sí y a objetos más pequeños como estas rocas. La mayoría de los asteroides no pueden mantener este delicado equilibrio por mucho tiempo. O los empujan a una nueva órbita, los jalan más cerca de la Tierra, o los lanzan a las vastas extensiones del espacio. Por eso, tenemos suerte de detectar más de 1 o 2 a la vez. La mayoría simplemente no puede mantener el equilibrio. Pertenecen a una familia más grande llamada co-orbitales. De hecho, los astrónomos los agrupan en varios tipos, según cómo se mueven en relación con la Tierra. Pero a diferencia de la Luna real, que ha sido nuestra compañera desde el principio, estos visitantes no se quedan para siempre. Algunos nos acompañan por unas décadas, otros por siglos, antes de alejarse porque la gravedad de algún otro objeto espacial los atrae, como un perro corriendo hacia tu vecino después de oler tocino. Otra cosa sobre las cuasilunas es su tamaño. La mayoría son diminutas, del tamaño de un edificio o incluso más pequeñas. También son tan tenues que pueden esconderse a plena vista entre las estrellas. Aún así, son importantes. Al estudiarlas, los astrónomos aprenden cómo se mueven los pequeños objetos cercanos a la Tierra y cuánto tiempo pueden permanecer atrapados en la gravedad terrestre. Las cuasilunas están más cerca que otros asteroides en la misma trayectoria y sería más fácil alcanzarlas. Algún día, podrían usarse como trampolines en la exploración espacial. La Tierra ha tenido varios de estos acompañantes antes. Uno de los más famosos es 2016 HO3, apodado el compañero constante de la Tierra. Solo mide unos 90 metros de ancho, pero nos ha estado siguiendo el paso por casi un siglo. Los investigadores dicen que podría continuar por siglos más. Pero, ¿qué hay del más reciente que descubrieron? Los investigadores lo nombraron 2025 PN7. Como dijimos, ya ha estado con nosotros por 60 años, y probablemente se quedará unos 68 más. Por mucho tiempo permaneció sin descubrir, debido a su diminuto tamaño. Solo mide unos 19 metros de ancho, que es más o menos la longitud de una pista de boliche. Esto también responde la pregunta de si podrías verlo tú mismo si supieras dónde mirar. Su historia es un poco misteriosa. Los astrónomos aún no han descifrado su composición. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es su trayectoria. Algunas cuasilunas son simplemente asteroides cercanos a la Tierra que cayeron en una órbita perfecta. Otras parecen que podrían ser pedazos de la Luna misma. Por ejemplo, hay otra cuasiluna llamada Kamoa-Loa, que refleja la luz casi de la misma manera que las rocas lunares que trajimos durante las misiones Apolo. Por eso, algunos investigadores piensan que podría ser un remanente de un impacto gigantesco que ocurrió hace mucho tiempo. También está 2024 PT5, una mini luna temporal de finales del año pasado. Las pruebas mostraron que su superficie se ve como basalto lunar, lo que sugiere que probablemente vino de la Luna. Entonces, ¿cómo logran estas cuasilunas su acto de equilibrio cósmico? Es porque solo es una ilusión orbital. Recuerda, PN7, como otras cuasilunas, en realidad no está dando vueltas alrededor de nuestro planeta. Para nosotros, parece que la roca está garabateando bucles perezosos alrededor de la trayectoria de la Tierra, como garabatos en el espacio. Sin embargo, nunca se retrasa demasiado ni se aleja mucho. Los astrónomos llaman a esto una resonancia 1 a 1. En palabras simples, da una vuelta alrededor del Sol cada vez que la Tierra lo hace. Otra pregunta divertida.
Si estas lunas falsas están tan cerca de la Tierra, ¿por qué no las jalamos con nuestra gravedad? Especialmente porque son diminutas y parecen estar tan cerca. Es porque, aunque pertenecen a un grupo llamado objetos cercanos a la Tierra, las cuasilunas no están tan cerca. Nuestra luna está flotando a unos 385.000 kilómetros de distancia. Estas compañeras, sin embargo, están volando alrededor del Sol a millones de kilómetros, mucho más allá del alcance gravitacional de la Tierra. Ese alcance existe dentro de un área llamada esfera de Hill, que es donde la gravedad de la Tierra es más fuerte que la del Sol. Piensa en la gravedad de la Tierra como una burbuja con un radio de aproximadamente 1.600.000 kilómetros. Cualquier cosa adentro puede quedar atrapada, como la luna real. Sal afuera y el Sol toma el control. Esto es exactamente lo que le pasó a PT-5, que fue nuestro satélite legítimo por 2 meses en 2024. Se metió dentro de la esfera de Hill, y la gravedad de la Tierra tomó el control. Una vez que sucedió, este objeto se conoció como una mini luna, pero como era pequeño y se movía rápido, eventualmente se deslizó de vuelta fuera de esa burbuja, y la gravedad del Sol lo jaló de nuevo. Otro tipo de coorbitador, aparte de las cuasilunas y minilunas, son los llamados orbitadores de herradura. Estas rocas espaciales no se alejan mucho, pero desde el punto de vista de la Tierra, parecen balancearse adelante de nosotros, desacelerar, luego derivar hacia atrás y repetir. Es como un policía encubierto siguiéndote en el tráfico, pero constantemente cambiando de carril y regresando para que no notes el patrón. Si trazas su movimiento desde la Tierra, con el tiempo forma una forma gigante de herradura. De ahí el nombre. Y estos son solo los principales coorbitadores. En realidad hay más. Muy adelante de nosotros y muy atrás en el espacio, hay algunas rocas peculiares llamadas troyanos. No están siguiendo justo al lado de la Tierra como lo hacen las cuasilunas. En cambio, encontraron 2 escondites especiales, uno 60 grados adelante de nosotros y otro 60 grados atrás. Imagina andar en bici y tener un amigo muy adelante de ti y otro muy atrás, ambos manteniendo la misma velocidad. Eso es lo que hacen los troyanos. Esos lugares se llaman puntos de Lagrange, regiones acogedoras donde las atracciones gravitacionales de la Tierra y el Sol se equilibran perfectamente. Cuando se encuentran en una de esas áreas, podrían quedarse ahí por millones de años sin alejarse. Júpiter, por ejemplo, tiene montones de estos gorrones. La Tierra solo tiene unos pocos. Luego, están los orbitadores renacuajo. En lugar de quedarse perfectamente quietos en un punto de Lagrange, se tambalean alrededor de él en bucles perezosos con forma de frijol. Y si eso no es lo suficientemente confuso y abrumador, también hay troyanos saltarines, los indecisos. Estos tipos no pueden elegir un lado. Pasarán unos miles de años quedándose en la hamaca del frente. Luego, lentamente derivarán hacia la de atrás y regresarán. Raros, extraños y algo geniales. Así que aunque la Tierra solo tiene una luna grande en el cielo, en realidad tenemos toda una pandilla de acompañantes espaciales intrusos. Algunos dan vueltas, algunos siguen, algunos se esconden en las esquinas. Ahora, recapitulemos los superpoderes de nuestra luna. Puede afectar las mareas, desacelerar la rotación de la Tierra e incluso ayudar a estabilizar la inclinación de nuestro planeta. Sin la luna, nuestros días serían más cortos, nuestras noches más oscuras y las estaciones mucho más caóticas. La luna también actúa como un escudo gigante, barriendo o desviando algunas rocas espaciales que de otra manera podrían golpear la Tierra. Y no olvidemos su influencia cultural. Ha estado inspirando mitos, calendarios, canciones de amor y millones de caminatas melancólicas en medio de la noche. Las lunas falsas no pueden competir. Sin embargo, son importantes a su manera. Cada nueva cuasiluna que encontramos nos ayuda a entender cómo estas pequeñas rocas sobreviven en todo ese caos cósmico. Al aprender sobre nuestro entorno, también aprendemos algo sobre nosotros mismos. Agudizan nuestras habilidades de detección y nos ayudan a mejorar nuestros modelos. Así que aunque nunca brillarán en el cielo nocturno, aún juegan un papel silencioso en ayudarnos a entender nuestro peculiar vecindario cósmico. Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco.
Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la cuenca Polo Sur Aitken. Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur. Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar, principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa. Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente,
usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. Y quién sabe, quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio, o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar. Los destellos súper cortos, de menos de un minuto, probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales, aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna. Eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radiactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos, haciendo parecer que la Luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio,
porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar. Bueno, el agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo 1/6 de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V, que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo, lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador. Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo.
Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa. El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam. Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora, pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. Aquí está nuestro hogar, la buena y vieja Tierra. Alejémonos hasta estar a 100.000 años luz. Desde aquí se ve toda la Vía Láctea. Parece un enorme disco brillante en la oscuridad, pero nuevos modelos sugieren que lo que no podemos ver es que este disco luminoso en realidad flota dentro de un gigantesco panqué hecho de la misteriosa materia oscura. ¡Uy, panqués! ¡Ya me dio hambre! ¿Quieres saber más? Pues sígueme. La Vía Láctea es como un colosal reilete girando en el espacio. Si sales en una noche despejada y te alejas de las luces de la ciudad, verás una banda brillante y lechosa cruzando el cielo. Esa franja luminosa es nuestra galaxia, vista desde adentro. Estamos en un brazo exterior, mirando hacia el centro brillante y repleto de estrellas. Nuestra galaxia tiene unos 400.000 millones de estrellas, y el Sol es solo una más entre esa multitud. Sin embargo, a escala universal, nuestro enorme hogar es básicamente un solo grano de arena en una playa infinita. El universo observable supera los 93.000 millones de años luz de diámetro y alberga miles de millones de galaxias. Tantos ceros que vale la pena hablar de ellos. Acerquémonos de nuevo. ¿Qué significa estar sentado sobre una gigantesca losa plana de materia oscura? Bueno, la materia regular crea todo lo que realmente podemos ver. Forma estrellas brillantes,
construye planetas rocosos. Incluso compone tu cuerpo. La materia regular interactúa con la luz, así que los telescopios pueden medirla. La materia oscura es todo lo contrario. Es invisible, no refleja la luz. Y hasta donde sabemos, no interactúa con la luz de ninguna forma directa. Los científicos saben que este material oculto existe, por lo que la gravedad delata. La Vía Láctea gira a unos 210 kilómetros por segundo. A esa velocidad, las estrellas exteriores saldrían disparadas al espacio. Deberían salir volando como gotas de agua que salen disparadas de una pelota de tenis mojada al girar. La gravedad que generan todas las estrellas visibles simplemente no es suficiente para mantener la galaxia unida. Tiene que haber mucha más masa invisible generando gravedad adicional. Esa masa oculta es la materia oscura. Representa alrededor del 85% de toda la materia del universo. Actúa como un esqueleto invisible que mantiene unidas a las galaxias. Sin ella, la Vía Láctea se despedazaría a sí misma. Pero la materia oscura normalmente se imagina como un enorme halo redondo alrededor de una galaxia, casi como un capullo invisible. Este estudio reciente sugiere que, a una escala mucho mayor, la Vía Láctea está dentro de una amplia lámina oscura, algo más parecido a un panqué que a una esfera. Nuestra región tiene 3 pistas. Las galaxias cercanas forman una estructura plana. Enormes vacíos están junto a él, y la expansión local parece extrañamente ordenada. El estudio sugiere que todo podría ser parte de una forma mayor. Según el modelo, la Vía Láctea y sus vecinas podrían estar dentro de una concentración de materia oscura mucho más grande con forma de panqué, que se extiende decenas de millones de años luz, más como una losa amplia y extendida de masa invisible. Esa masa oculta podría moldear todo el vecindario cósmico. Podría ayudar a jalar galaxias hacia una disposición más plana en vez de esparcirlas uniformemente. También podría ayudar a crear regiones más vacías arriba y abajo de esa capa. Incluso podría explicar el movimiento tan suave. Las galaxias cercanas se mueven dentro de una estructura mayor, por lo que sus trayectorias son guiadas por ella. El tranquilo flujo de Hubble podría no ser una coincidencia, podría ser una pista. Ahora, los astrónomos no vieron la lámina oscura directamente, deducieron su presencia del movimiento. Midieron dónde están las galaxias cercanas y cómo se mueven, y luego preguntaron qué tipo de masa oculta produciría ese patrón. La respuesta no fue una bola, ni una esfera, ni una nube aleatoria. Fue una estructura aplanada a una escala enorme. Entonces, ¿cómo encuentras una estructura invisible gigante que no puedes ver en absoluto? Pues observas lo que hace. Los científicos rastrearon cómo se mueven las galaxias aisladas cerca de nosotros y las usaron como marcadores brillantes en la oscuridad, revelando cómo la gravedad invisible las jala. Luego corrieron simulaciones para probar qué tipo de estructura oculta podría crear ese patrón. Una gran esfera invisible no encajaba muy bien, porque la gravedad de una nube redonda jalaría las cosas hacia adentro de manera más uniforme. Una forma amplia y plana coincidió mucho mejor con las observaciones. Esta estructura plana cambia cómo explicamos nuestra parte del universo. Actúa como una enorme mesa invisible donde las galaxias tienden a alinearse. Por eso, el espacio justo arriba y abajo está vacío. Explica por qué tenemos estas gigantescas zonas deshabitadas del espacio cerca de nosotros. Este panqué es como un armazón oculto que mantiene organizado nuestro rincón del universo. Y esta estructura oculta no solo determina dónde se ubican las galaxias, también podría estar moviéndose como parte de un flujo cósmico mayor. Todo el panqué de materia oscura se desplaza a toda velocidad por el espacio. Estamos surfeando una ola cósmica a velocidad ridícula. Toda la lámina plana es arrastrada hacia una región densa del espacio llamada el Gran Atractor. Es el ancla gravitacional de nuestro universo local. Básicamente, es una región densa y compacta que contiene decenas de miles de otras galaxias agrupadas muy juntas. Todas esas galaxias combinadas generan una cantidad inmensa de masa. Ese peso crea una atracción tan intensa que curva el espacio. Obliga a todo lo que está a cientos de millones de años luz a caer hacia él. Actúa como el punto más bajo en un enorme paisaje cósmico, arrastrando consigo todo nuestro panqué de materia oscura. Lo más loco es que todavía no podemos ver esta estructura. El Gran Atractor se esconde detrás de una gruesa banda luminosa de estrellas en el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos llaman a esta área bloqueada la zona de evasión. ¡Uy, buen apodo! Intentar verlo es como admirar una montaña a través de un parabrisas salpicado de lodo.
Sabemos que un cúmulo masivo de galaxias nos está jalando, pero el polvo y el gas de nuestra propia galaxia bloquean la vista. Nuestro panqué de materia oscura es solo una migaja en una estructura mayor. Pertenecemos a un colosal continente cósmico llamado Laniakea, que significa cielo inmenso en hawaiano. Se extiende 520 millones de años luz de ancho. Contiene el peso de 100 millones de miles de millones de soles. El gran atractor es el corazón gravitacional del supercúmulo. Nuestro vecindario plano se desliza por un gigantesco embudo invisible hacia ese centro. El tranquilo flujo de Hubble mantiene a la mayoría de nuestros vecinos distantes alejándose pacíficamente, pero se suponía que habría una gran excepción, la Vía Láctea chocando de frente con Andrómeda. Durante años, esa colisión sonaba garantizada, un enorme choque galáctico. Estrellas por doquier, dos espirales fusionándose en una galaxia monstruosa. Ahora esa predicción se ve más tambaleante. Estudios recientes sugieren que las probabilidades de un choque en los próximos 5.000 millones de años son mínimas, y en 10.000 millones como lanzar una moneda. Así que el universo podría estar cancelando uno de sus mayores desastres predichos. Así que el descubrimiento de este hotcake invisible cambia cómo vemos el cielo nocturno. Antes creíamos que las estrellas brillantes contaban toda la historia. Ahora sabemos que son apenas las chispitas encima de un panqué invisible. La verdadera arquitectura del universo está mayormente oculta a nuestros ojos. Ahora, si toda esta plática sobre panqués te dio hambre, a mí también. Aquí va un dato curioso para el final. La famosa barra de chocolate Milky Way en realidad no fue nombrada por nuestra galaxia. Los creadores la bautizaron así por una malteada súper popular de los años 20. Querían capturar el sabor exacto de una bebida dulce de cafetería en una barra de dulce sólida. Pero esa no es la única coincidencia. La empresa que produce el Milky Way se llama Mars. Ese nombre no tiene absolutamente ninguna conexión con el planeta rojo de al lado. Simplemente era el apellido del fundador de la empresa, Frank Mars. Ya que ahora sabemos que nuestro enorme hogar galáctico descansa justo encima de un panqué invisible, esperemos que alguien se inspire de verdad para inventar un postre de panqués.